Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando ahora ya del tema de la inseguridad y vamos a hablar de algunas cosas que se manejan entre telones, porque mucha gente habla de la inseguridad o de la seguridad incluso, sin considerar necesariamente todo lo que se cocina detrás de todo esto. No crea que lo que el gobierno le dice o que los sistemas publican en los medios periodísticos o lo que se dice siempre es leal o siempre es verdadero. Muchas veces es por mucho cuento. Una de las cosas que sí he visto en mis años de experiencia en el tema de la seguridad es que se habla mucho de la lengua para afuera, pero no se hace. O sea, se habla mucho de que se están haciendo proyectos, se habla mucho de que están haciendo operativos, se habla mucho de comprar equipo, se habla mucho de cómo están mejorando a la fuerza de la profesionalización, se recuerda esa palabra, profesionalización de la policía o de los sistemas de seguridad. Se habla de convenios, se habla de arreglos con otros países, se habla de tratar de mejorar el sistema para mejor proteger al pueblo. Le digo la verdad, una gran cantidad de todo esto que se habla es puro cuento, en primer lugar. O sea, tiene dos problemas. Primero tiene el problema de los políticos, que la mayoría lo hablan para ellos quedar bien, así el día de la votación, cuando vienen las elecciones pueden ganar más votos o pueden hacerse pasar como los paladines del orden. Esa es una mentalidad. La otra es porque a veces los medios periodísticos particularmente y los medios sociales los atacan continuamente, entonces tienen que salir con alguna historia, con algún argumento, y salen con el cuento de que sí tienen programas, sí tienen... y esto lo hacen los gobiernos, lo hacen los gobernadores, lo hacen los senadores, lo hacen los diputados y lo hacen los individuos encargados de la seguridad, secretarios, ministros, lo que usted le quiera llamar el título. Pero la realidad es esto, todo eso lo hacen para contestar ciertas preguntas que no tienen contestación, porque la realidad es la siguiente: a pesar de todo el argumento que estas personas tratan de convencernos con estos argumentos, la mitad son todos cuentos, ¿no? Nunca hacen nada de lo que hacen. Sí se la pasan haciendo reuniones, y le digo porque yo he participado en muchas de estas reuniones. Se la pasan dando edictos, tomando notas, dando conferencias de seguridad, viajan por todo el país haciendo campañas políticas, algunos en el tema de la seguridad, pero la verdad es el sistema no funciona. Y esto es lo que yo les comentaba la vez pasada, que en un discurso político, un discurso de lo que sea, no sirve para nada en el tema de la seguridad. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros? Y una de las cosas que ustedes tienen que entender, que es muy importante en el tema de la seguridad, es, y yo les comentaba, hay individuos que sí tienen muy buena intención, hay políticos que tienen buena intención, hay ministros, hay incluso instituciones policiales que en el fondo quieren hacer buen trabajo. Pero ya le digo que no las van a dejar por una serie de razones, y hablábamos, una es el presupuesto, la falta de personal, la falta de equipo, en fin, todo este es movimiento. Pero la pregunta que yo siempre le digo a la gente es, y que en todo delito, cuando nosotros investigamos un delito, ¿se acuerda? Hay 5 preguntas que nosotros hacemos, y una de las preguntas muy importantes en cada ese tipo de delitos que nosotros tratamos de resolver es, ¿quién se beneficia de este delito? O sea, todo delito tiene un beneficiario. Todo delito. No me interesa qué delito sea, si fue un robo, si fue una violación, si fue hurto, si fue droga, siempre hay alguien que se beneficia de ese delito. Por eso se cometen los delitos, porque hay un interés personal, o puede ser de grupo, o puede ser de incluso institucional o de un gobierno. Siempre hay un beneficiario. Y esto es una cosa muy interesante que les quiero decir. Cuando hay inseguridad en un país, cuando hay inseguridad en una ciudad, cuando hay inseguridad en una colonia, en un barrio, en un pueblo, ¿quién es el que se beneficia? Sí, la respuesta obvia es, obviamente el delincuente es el que más se beneficia, porque al delincuente le conviene que haya inestabilidad, al delincuente le conviene que la policía sea inefectiva, al delincuente le conviene que la policía sea ineficiente, que la policía no tenga respeto a través del público, que el público no colabore, porque para ellos la policía es el enemigo, y contrariamente el público nunca se da cuenta de esa realidad, de que los aliados
hablamos de una buena policía, los aliados del público, de la ciudadanía, son los policías, y los enemigos son los delincuentes. Y mucha gente a veces defiende más a los delincuentes o los trata de ignorar y ataca al sistema de gobierno, el sistema policial, que, como usted y yo habíamos hablado, hay ciertos elementos en esas instituciones que perjudican la imagen de la policía y que hacen que este trabajo no se complete. Pero la pregunta que volvemos, que es muy importante: ¿quién se beneficia de este caos delictivo? ¿Quién se beneficia de la inseguridad en su ciudad, en su pueblo, en su provincia, en su estado, en su colonia? ¿Quién? En su país. ¿Quién se beneficia? Porque hay un beneficiado. Le aseguro, amigos y amigas, que alguien en su país está beneficiando de la delincuencia. Y no es necesariamente el delincuente de abajo. Hay delincuentes a medio pelo y hay delincuentes muy altos. ¿Por qué? Le voy a decir otra cosa. La delincuencia hoy en día no opera por sí sola. Tiene protección. Por eso operan libremente. Entonces, la protección puede ser a un nivel muy bajo de la policía de la calle, como puede ser a un nivel muy alto desde el gobierno y el ministerio. Pero siempre piense esto: en todo este revuelto, en todo este revuelo que está pasando en mi país, en todo este revuelo que está pasando en mi sociedad, ¿quién es el que más se beneficia de esto? Y le digo, hay gente que sí se beneficia de todo este desorden, porque donde hay desorden pequeño, hay desorden grande. O sea, cuando un país no puede controlar la delincuencia callejera, la delincuencia básica, que es muy normal, o sea, es una cosa natural que suceda, ¿cómo pretende usted que esa misma institución, o instituciones que son mucho más altas pero que trabajan en el mismo sistema, puedan investigar, puedan hacer un buen trabajo para controlar el delito en grande, que es el que más en realidad los afecta a ustedes en el sentido ya institucional del país? O sea, los grandes desfalcos, el gran tema de la corrupción, el gran tema del crimen organizado, ese es dinero mucho más grande que el del delincuente de la calle, aunque obviamente nosotros los ciudadanos somos siempre mucho más afectados por el delincuente de la calle, pero también somos muy afectados por el delincuente ya, digamos, de cuello blanco, que le dicen el delincuente de traje, el delincuente que está dentro de una institución, ya sea comercial o institucional burocrática. Entonces, siempre pienso en eso. En este tipo de situaciones nos vamos a encontrar con individuos que les importa mucho que las cosas no funcionen, les importa mucho que la institución en sí no opere tal y como es. ¿Por qué? Porque cuando opera, cuando investiga una buena institución un delito en algún momento, se va a encontrar con pistas que lo van a llevar a lugares que a lo mejor nadie se las imaginaba. Esto sucede mucho con la prensa, con los medios. Por eso, fíjese, muchas veces, y me asumo que en su país debe haber pasado esto, mucha gente que a veces por casualidad encuentra evidencia de un delito grande cometido, nunca acude a las autoridades, sino directamente van a los medios periodísticos, a revistas periodísticas, a periódicos, a lugares, y se los entregan a periodistas. Fíjese qué cosa, fíjese a qué nivel de desconfianza y a qué nivel anticultural del pueblo debe tener, que no confía en la policía, pero sí confía en un individuo, en un periodista, porque supuestamente el periodista le puede demostrar, y sí hay muy buenos periodistas, pero también sabemos que hay periodistas que se venden por cualquier precio. Entonces, es lo mismo en la policía, hay muy buenos policías, pero muchas veces el periodista contamos con que lo va a publicar, y en buenos medios informativos sí lo publican, sí lo demuestran, y es ahí donde el gobierno se pone en problema. Pero fíjese lo que está pasando: en muchas de estas investigaciones periodísticas se destapan nombres, se destapan instituciones, se destapan compañías, se destapan mucha gente que nadie sabía que estaban en eso. Toda esa gente se beneficia de que un país esté en caos delictivamente hablando, que el sistema de seguridad no funcione. Y esto es muy importante entenderlo, para entender que a veces el país está siendo manejado a propósito así por estos individuos llevados para que no haya esos controles. Porque yo les decía, si hay buenos controles, si su sistema de seguridad tiene buenos controles, no solo va a controlar el delito al nivel callejero, sino también lo va a controlar a nivel mediano y luego obviamente a nivel alto. Eso es sumamente importante. Pero
hay fuerzas mucho más poderosas que no quieren que eso suceda. Y como les comentaba en un video anterior, permiten a lo mejor en nivel pequeño, a nivel mediano, pero ya a nivel alto ya no lo dejan a las instituciones o a los investigadores operar. ¿Por qué? Porque se están beneficiando. Porque hay un famoso dicho que ustedes recuerdan, el río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando la policía es ineficiente, la delincuencia de alta gama se beneficia. Porque además la falta de presupuesto, la falta de personal, la falta de buena organización, la falta de ayuda política, de apoyo política de parte del sistema, no le da a ese nivel, a ese país, una institución seria, digamos, una institución creíble para que pueda investigar un delito. Mucho menos si son, como en muchos países en Latinoamérica tienen los famosos jueces y fiscales, que también sabemos están en muchos niveles metidos en la corrupción y que son mucho fáciles de comprado, porque no tiene usted que lidiar con toda la cofradía del instituto policial si no está trabajando con uno o dos individuos nada más. Acuérdese siempre de esto, amigo y amiga. Cuando su país tiene mucho delito, hay alguien que se está beneficiando de él. Y puede ser no necesariamente el delincuente, sino hay instituciones y hay individuos que les conviene. Porque no importa que tan mal esté la situación económica en su país, créame que hay alguien que ilegalmente le está ganando mucho dinero. Y a esa persona no le conviene tener un buen sistema de seguridad, no le conviene tener un buen presupuesto, no le conviene tener un buen ministro de justicia, no le conviene tener políticos que apoyen la idea de controlar la justicia, de controlar, que la justicia haga su trabajo. Quieren controlar la justicia para que la justicia no haga su trabajo. Quieren controlar más que nada al ciudadano de que no se entere, no al delincuente de que no cometa delito. Y esto es muy importante. Los dejo aquí, los invito a mi próximo video. Es un placer haber estado con ustedes. Si no se han inscrito, háganlo, porque estamos constantemente haciendo nuevos temas, analizando nuevos problemas. Comentarios son muy bienvenidos. Los esperamos y los veo en el próximo, porque aún hay más.